Tengan la bienvenida al canal de YouTube de diseño experimental. Primeramente, presentarme, mi nombre es Jean Jefferson Bartolomé Macari, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Escuela en Ingeniería Industrial Alimentaria, Facultad de Industrias Alimentaria. En esta oportunidad les tengo preparado un ejercicio con respecto a diseño factorial con tres factores. A continuación les voy a explicar paso a paso a cómo resolver. Sin más preámbulo, ¡comencemos! El problema nos dice que un ingeniero mecánico estudia la rugosidad superficial de una pieza producida en una operación de corte de metal. Son de interés tres factores: la profundidad de corte, el ángulo de herramienta y la rapidez de alimentación. A los tres factores se le ha asignado dos niveles y se corren dos réplicas de un diseño factorial. Bien, ahí vemos los datos correspondientes. Nos dice trabajar con un nivel de significancia de 0.05. El primer punto a pedir nos dice construir un modelo estadístico y describir sus elementos. El punto B, plantear las hipótesis correspondientes. El punto C, desarrollar el análisis de varianza. El punto D, decir cuál es el factor o los factores que tienen efecto. Bien, para seguir con el modelo estadístico, para encontrar, ahí tenemos y el total de observaciones igual a mu más alfa más beta más la interacción de alfa beta más la interacción de alfa gamma más la interacción de beta gamma más la interacción de alfa beta gamma más epsilon. Bien, aquí en sus elementos tenemos y toma valores de 1 hasta j. J es el número de niveles de la profundidad del corte. Como también acá, J toma valores de 1 hasta j. J es el número de niveles del ángulo de la herramienta. Así como también K toma valores de 1 hasta K. K es el número de niveles de las réplicas de alimentos. Así como L toma valores de 1 hasta L, que L es el número de réplicas. ¿Sí? Para saber más con respecto a estos de acá, aquí lo vamos a escribir. Aquí lo vamos a, por ejemplo, acá tenemos Y total de observaciones es igual a la rugosidad superficial de una pieza observada al aplicar la I-ésima de profundidad de corte con la J-ésima de ángulo y la K-ésima de la rapidez de alimentación. Si bien sabemos, la I-ésima se refiere al factor A, ¿no? Como la J-ésima que se refiere al factor B y la K-ésima que se refiere al factor C. Y aquí el mu es igual a la media global poblacional de la rugosidad superficial de una pieza, así como también el alfa sub i, que es el efecto debido a la I-ésima profundidad de corte, el beta sub j, efecto debido a la J-ésima ángulo de herramienta, así como también el gamma sub k, efecto debido a K-ésima rapidez de alimentación. Así como también acá en la interacción de alfa beta igual a efecto de interacción de la combinación de I-ésima profundidad del corte y la J-ésima ángulo de la herramienta. Así como aquí también la interacción de alfa gamma igual a efecto de la interacción de la combinación de I-ésima profundidad de corte y la K-ésima rapidez de alimentación. Así como también tenemos acá en la interacción de beta gamma, efecto de la interacción de combinación de J-ésima ángulo de la herramienta y la ésima rapidez de alimentación. La interacción de alfa beta gamma igual efecto de la interacción de la combinación de la I-ésima profundidad de corte con la
J-ésima ángulo de la herramienta y la K-ésima rapidez de alimentación. Y por último tenemos el error de las observaciones, el efecto del error experimental al utilizar la I-ésima profundidad de corte con la J-ésima ángulo de la herramienta y la K-ésima rapidez de alimentación, que estos son independientes entre sí. Bien, el punto B nos pide plantear las hipótesis y aquí el módulo es las hipótesis. Aquí tenemos la hipótesis del factor A, donde que nos dice que la hipótesis nula la hipótesis nula es el efecto de profundidad de corte igual a 0, así como también la hipótesis alternativa, efecto de profundidad de corte diferente de 0. Aquí decimos un punto que en la hipótesis nula se refiere que el factor de profundidad no influye en la rugosidad superficial de la pieza. En la hipótesis relativa, el factor profundidad influye en la rugosidad superficial, ¿no? Y así como también acá para el factor B tenemos en la hipótesis nula efecto de ángulo de herramienta igual a 0, y la hipótesis alternativa efecto del ángulo de la herramienta diferente de 0. Y así para cada uno de ellos, así también como igual la hipótesis nula efecto de rapidez de alimentación igual a 0, en la hipótesis alternativa efecto de rapidez de alimentación diferente de 0. Así como también para el factor de la interacción AB tenemos acá la hipótesis nula efecto de AB igual a 0, efecto alternativa efecto de AB diferente de 0. Y así para cada uno de ellos. Acá vemos para cada uno de ellos. Bien, y acá tenemos el nivel de significancia que nos dijo para trabajar con un nivel de significancia de 0.05, como también el estadístico de prueba para el factor A tenemos acá, así como también para el factor B, pues factor C para el factor AB, para cada uno de los factores A, B, C, AB, AC, BC, ABC, para cada uno de ellos las fórmulas con las que se puede hallar el resultado. 1 menos, por ejemplo, para el factor A dice 1 menos alfa, como también A menos 1 y A por B por C por N menos 1, y así pues para cada uno de ellos. Tenemos la regla de decisión, donde que nos dice que si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Para el cálculo del valor de estadístico de prueba ANOVA, aquí tenemos un cuadro ANOVA para el diseño factorial 2×2×2. Bien, en la fuente de variación aquí tenemos los efectos, como bien observamos, cada uno de ellos, así como también el error en total. De todo esto lo debemos encontrar la suma de cuadrados. Bien, para la suma de cuadrados de los factores, a continuación le voy a explicar cómo encontrarlo. Tenemos el grado de libertad, y para encontrar el grado de libertad lo que tenemos que hacer es el factor A restarlo menos 1, así como vemos acá también B menos 1, así como la interacción también de AB. Aquí tenemos que hacer una resta A menos 1 multiplicado por B menos 1, y así con cada uno de ellos. Simplemente lo reemplazamos por los datos que corresponden a cada uno, así como les había mostrado en el modelo estadístico. Bien, aquí tenemos el cuadrado medio. Para encontrar este dato, lo que tenemos que hacer es
la suma de cuadrados, una vez obtenida la suma de cuadrados, lo que tenemos es dividir entre el grado de libertad. ¿Bien? Y así con cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en la suma de cuadrados del error, lo que tenemos que hacer es dividir también con el grado de libertad y así obtenemos esto. En el caso de este disco de prueba, lo que tenemos que hacer es dividir el cuadrado medio. En este caso, por ejemplo, para el factor A, el cuadrado medio A, lo dividimos entre el cuadrado medio error, que está aquí al último. Y para el valor crítico lo que tenemos que hacer lo podemos encontrar en la tabla Fisher, así como también en Excel. Bien, aquí tenemos el primer punto a encontrar, la suma de cuadrados del total. Aquí tenemos una pequeña formulita donde este punto de acá vendría a ser la suma de los cuadrados de los factores, ¿sí? Y lo restamos le restamos por este, que es el total de las sumas elevado al cuadrado entre el n, que vendría a ser 16. ¿Por qué 16? Porque al multiplicar a por b por c y por n, que nos da un dato de 16. Bien, el primer punto a encontrar va a ser esto. Para ello lo voy a explicar más aquí en nuestro Excel. Aquí tengo mi cuadro. Bien, aquí tengo un cuadrito. Como había dicho, lo que tenemos que hacer es primero sacar el cuadrado de cada uno de los datos y luego sumarlo. Bien, y comencemos. Sacamos el cuadrado de cada uno de los datos. Ahí tenemos el primer cuadrado del dato 9. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Yo lo desplazo y me va a salir sus cuadrados de cada una de ellas. Ahí tenemos el cuadrado de cada uno de los datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es la sumatoria de los cuadrados de los factores. Bien. Seleccionamos todo lo que está en paréntesis. Y ahí tenemos, esto sería la sumatoria de los cuadrados de los factores. 2051. Ahora simplemente lo reemplazamos. 2051. Ahora el siguiente punto a encontrar sería esto en la tabla Excel, ¿no? Aquí. Bien, para encontrar este punto, como bien vemos, aquí se lo vamos. Yo lo hice en orden. Y por ejemplo tenemos la sumatoria de la primera columna, así como la sumatoria de la segunda columna, así como la tercera columna, y aquí el total de la sumatoria, es decir, el total de todo esto, ¿sí? Y aquí lo tengo ya elevado al cuadrado, es decir, de esto lo elevado al cuadrado y me da como resultado 31.329. Ahora lo reemplazo. Tenemos el valor n entre el valor n, que vendría a ser 16. Y como resultado, haciendo el uso de nuestra calculadora, nos da un resultado de 92.94. Ahí tenemos el primer valor encontrado, la suma de cuadrados total. Para la suma de los cuadrados de la factor A, aquí tenemos también una formulita para reemplazarlo. Si bien sabemos, ya tenemos algunos datos, como por ejemplo n, que es 16, y este valor que nos dio acá, por ejemplo, ya lo tenemos. Entonces no tendríamos que otra vez sacarlo. El único dato que necesitaríamos va a ser esto. Entonces, esto es la sumatoria de cuadrados del factor A, ¿sí? Entonces, para encontrar este dato, vamos al Excel. Bien. Si bien sabemos, el factor A tiene dos niveles.
Es por eso que seleccionamos G2. Factor A, la probabilidad de corte, 2 niveles. Bien, entonces hacemos la sumatoria. Primeramente hacemos la sumatoria, vamos a ir en orden. Hacemos la sumatoria, como esto ya son datos que habíamos sacado, hacemos la sumatoria en orden. Reemplazamos. Ahí tenemos la sumatoria de los dos niveles. Ahora lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado a cada uno de los datos. Lo elevamos al cuadrado y tenemos como resultado 6724. Así como para el 95 elevado al cuadrado es 9025. Y por último lo que tenemos que hacer es la sumatoria. Hacemos la sumatoria, seleccionamos los dos datos elevado al cuadrado y nos da como resultado 15.749. Bien, ahora simplemente lo reemplazamos en la formulita. Usamos una formulita que nos dio 15.749. Bien, y acá el valor de B por C por N, ¿sí? Debería ser 2 por 2 por 2. Estos dos son los datos que corresponden a B, así como para C, que es 2, y así como para N, las réplicas, que es 2. No me estoy inventando esos datos. Un ejemplo, en el caso que B tendría un valor de 3, ya pues caería 3, ¿no? En este caso les corresponde a 2. Y ahora, como les había comentado, ya este dato de acá tenemos el total de sumatorias de los factores elevado al cuadrado, que está. Y n, que es 16. Haciendo el uso de nuestra calculadora Alexia, nos da un resultado de 10.56. 10.56. Bien, ahí tenemos el dato, la sumatoria de cuadrados del factor A. Ahora, para encontrar la sumatoria del factor B, aquí tenemos también la fórmula. Si bien nos damos cuenta también los datos, ya este dato ya tenemos, lo que nos faltaría es este dato. Entonces, para encontrar la sumatoria de cuadrados del factor B, que está representado por J, lo encontraremos en esta tablita. Aquí para encontrar los datos tiene dos columnas. Aquí lo dice dos columnas, si bien sabemos el factor B tiene dos columnas y son dos columnas. Bien, lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de los puntos azules corresponde. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí tenemos un número ubicado con 15 grados, así como también aquí con 15 grados. Es por eso que le hacemos la sumatoria de estos dos, que corresponde al factor B. Bien, entonces hacemos la sumatoria. Esto, así como también la siguiente columna, la sumatoria total. Y tenemos como resultado 85, y así seguidamente, así para la siguiente columna. Seleccionamos la otra columna y tenemos. Y ahora lo elevamos al cuadrado. Cada uno de los datos. Elevamos al cuadrado.
vamos al cuadrado. Tenemos una vez tenido elevado al cuadrado, el último paso sería hacer la sumatoria. Sumamos. Bien, aquí tenemos la sumatoria de esos dos. Tenemos la sumatoria del cuadrado del factor b. Bien, ahora lo reemplazamos en nuestra fórmula y nos dio un resultado de 15.689. Tener así como A por C por N. A por C por N. Este dato tenemos total de sumatoria al cuadrado, y N también lo tenemos. Haciendo el uso de nuestra calculadora UX, nos da un resultado de 3.06. Ahí tenemos el valor de la suma de cuadrados del factor b. Para encontrar la suma de cuadrados del factor c, aquí tenemos también una fórmula. Si nos percatamos, ya tenemos algunos datos, como por ejemplo esto, la sumatoria de cuadrados de los factores entre n. Este dato ya tenemos. Sí, realmente encontraríamos esto, pero vamos a reemplazarlo. Primero vamos a encontrar la sumatoria de cuadrados del factor b. Bien, aquí lo vamos a encontrar, vamos a hacer una sumatoria en orden, aunque debería ir de frente al sumatoria total, pero vamos a hacer la primera columna. Desplazamos, esto corresponde a la sumatoria de cada columna. Bien, hicimos la sumatoria total. Seleccionamos, lo desplazo para ahí sería la sumatoria de cada. Ahora lo elevamos al cuadrado a cada sumatoria. Si bien sabemos, el factor b tiene también dos columnas, es por ello que les muestra acá dos columnas. Explicarles porque las dos columnas, el factor c que corresponde a estas dos columnas y los datos que les corresponden para las dos columnas, ¿cierto? Ahora le vamos al cuadrado, ahí tenemos para el siguiente dato también, para el 102 elevado al cuadrado es esto, y por último la sumatoria de los cuadrados del factor c. Ahí tenemos como resultado 16.029 como resultado de la sumatoria del cuadrado para el factor c. Bien, ahora simplemente lo reemplazamos en la columna. Bien, correcto. Acá A por B por N, A por B por N. Este dato ya tenemos. Este
ese dato ya tenemos. Y como resultado, haciendo el uso de nuestra calculadora de Excel, tenemos un resultado de 45.56. 45.56. Para la suma de cuadrados de la iteración AB, tenemos acá también una fórmula donde nos muestra, si bien sabemos, si nos damos cuenta, aquí tenemos algunos datos ya encontrados, como es el caso de la suma de cuadrados del factor A y del factor B, así como este también. Bien, entonces nos podría encontrar este valor, que a continuación lo haremos en nuestra tabla de Excel. Bien, el cálculo de sumatoria para el factor AB. Bien, como nos dice el cálculo del factor AB, mejor dicho la interacción de AB, si bien sabemos A tiene un valor de 2 niveles, así como J de 2 niveles también. Al multiplicar 2 por 2, 4. No, es por ello que aquí tenemos 4 niveles, 4 columnas. Ahí encuentran. Bien, entonces procedemos primeramente con la sumatoria. La sumatoria de la primera columna de la interacción de A con B. A con B. Lo voy a desplazar y se le correspondiente a cada sobre esto y así finalmente. Ahora lo elevamos al cuadrado a cada dato, lo elevamos al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Lo voy a desplazar, sí, elevar a cada dato. Estos datos que me salen ya está elevado al cuadrado. Igualmente esto. Entonces hacemos la sumatoria de los cuadrados. La sumatoria de los cuadrados igual suma de paréntesis. Seleccionamos todos los cuadrados y tenemos como resultado 7893. Ahora lo reemplazamos en esta forma. Tenemos 7893 entre C por N, C por N. Este valor, como les había comentado, ya tenemos. Lo voy a copiar acá tenemos, es el mismo. Este valor ya tenemos. Restamos menos la suma de cuadrados del factor A. Este valor también ya tenemos. Acá tenemos la sumatoria del cuadrado A. Vamos a copiar. Copiamos. Menos la sumatoria del cuadrado B. Vamos a copiarlo. Aquí tenemos la sumatoria del cuadrado B. 3.06. Reemplazamos y como resultado para la sumatoria del cuadrado AB tenemos 1.57. Ahí tenemos el valor de la sumatoria de cuadrados de AB. Ahora, para encontrar la sumatoria del cuadrado AC, aquí tenemos una fórmula también. Y ya los datos, aquí ya tenemos este dato, simplemente nos olvidamos encontrar este dato de acá, la sumatoria de los cuadrados del factor AC.
¿Sí? A ver, nos vamos a nuestra tabla. Acá tenemos. Aquí tenemos cálculo para la sumatoria, que tenemos unos datos. Tenemos 4, mejor digamos 4 puestos o 4 columnas, 4 filas, ¿no? La interacción de A con C, es decir, esto con esto con esto, ¿sí? Entonces procedemos a la sumatoria. Les he puesto de colores para poder diferenciarles el resultado que corresponde a, a ciertos colores, ¿no? Por ejemplo, este resultado le va a corresponder a este color. Selecciono así para no igual la sumatoria para el siguiente. Seleccionamos, ahí tenemos la sumatoria. El siguiente, hacemos la sumatoria. Ahí lo tenemos de cada uno de ellos, su sumatoria. Seleccionamos. Bien, una vez tenido la sumatoria de los factores a C, ahora lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado a cada uno de estos datos. Seleccionamos. Está. Para esto, para este dato puedo hacer este. Lo seleccionamos. Ustedes también pueden seguir el procedimiento y así no perderse. Bien, una vez obtenido elevado al cuadrado la sumatoria, ahora lo sumamos todos los cuadrados, lo sumamos, seleccionamos, nos da un resultado de 8087. Lo reemplazamos en nuestra fórmula. 87 entre B por N como bien sabemos, ya este dato ya tenemos. Lo voy a copiar de acá, copio, menos, nos dice menos la suma de cuadrados del factor A. La suma de cuadrados del factor A, aquí está, esto, se da cuenta, esto pertenece a esto, 10.56. Simplemente lo voy a copiar, copio, menos la sumatoria del factor C, nos pide la sumatoria del factor C. Vamos a subir, aquí tenemos la sumatoria del factor C, lo vamos a copiar, y lo colocamos. Bien, ya tenemos todos los datos representados tal como nos pide la fórmula. Ahora, como resultado para la sumatoria de AC, nos da 7.57, resultado de 7.57. Para la suma de cuadrados del factor BS, aquí tenemos una fórmula. Bien, si nos damos cuenta, ya tenemos algunos datos, ¿no? Algunos datos ya tenemos, como la suma total elevado al cuadrado. Tenemos entre n, ya tenemos la suma al cuadrado de b, la suma al cuadrado de c, ya tenemos. Lo que nos quería encontrar es esto, la suma cuadrado de la interacción bc.
Bien, para eso nos pasamos a nuestra tabla de Excel. Aquí tenemos los datos. Nos dice que vamos a hacer la suma de cuadrados de la interacción BC. Aquí tenemos la interacción de B con C. Aquí tenemos la interacción de B con C. Así que también tenemos, están coloreados, ¿sí? Y aquí tenemos que va a ir la sumatoria. Y se puede hacer color para poder diferenciar cuál pertenece a cuál. Bien, entonces empezamos con la suma de primero seleccionamos, tenemos el resultado. Para el siguiente, aquí nos hemos olvidado de hacer la sumatoria de los dos cuadros verdes. Primero seleccionamos este cuadro, punto y coma, seleccionamos el segundo cuadro y por último, ahora sí tenemos el resultado. Siguiente, la sumatoria del primer cuadro amarillo para el siguiente, interacción de BC. Tenemos igualmente para el sur la interacción de BC, hacemos la sumatoria. Seleccionamos primero, segundo cuadro, igualmente para el siguiente, sumatoria, cuadro rojo. Ustedes se preguntarán por qué lo hacen la sumatoria de los colores. Si bien sabemos, estos tienen por ejemplo, el factor B como dato tiene dos niveles, igual en la C 2 niveles, por eso debe ser 4, ¿no? Así como también a su vez tiene dos réplicas. Entonces empezamos, lo elevamos al cuadrado, la suma, seleccionamos primero el 36, lo elevamos al cuadrado, vamos al cuadrado, tenemos como resultado. Igualmente el 39 lo elevamos al cuadrado, tenemos un resultado. Para el 49 tenemos un resultado. Igualmente para el 53 seleccionamos eso que va a ser. Seleccionamos el 53 y ya tenemos la sumatoria, ya tenemos elevado al cuadrado cada uno de los datos. Ahora lo hacemos la sumatoria de los cuadrados, porque eso es lo que estamos buscando. Seleccionamos todo. Ahora en conjunto tenemos 8027, eso sería la sumatoria cuadrada de la interacción S. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula, 8027. Tenemos, nos dice que es entre A por N. Este dato ya tenemos, lo vamos a copiar de nuestro. Este dato ya tenemos, acá está. Menos la suma de cuadrados del factor B. La suma de cuadrados del factor B. Aquí está. La suma del factor B 3.0. Suma del cuadrado.
copiamos, menos la suma del cuadrado del factor C. Aquí está la suma del cuadrado C, 45.56. Copiamos. Y tenemos, y como resultado, hacemos el uso de nuestra calculadora. Como resultado tenemos 0.07. Para la suma de los cuadrados de la integración ABC, aquí tenemos una fórmula también. Si bien sabemos, ya tenemos encontrados algunos datos en caso de la sumatoria de cuadrados del factor A, de la sumatoria de cuadrados del factor B, la sumatoria de cuadrados del factor C, y así con todos estos datos. Estos datos también tenemos, y lo que nos faltaría es encontrar este dato de acá. N tenemos también. Este dato de acá nos faltaría encontrar la sumatoria de cuadrados del factor ABC. Bien, aquí tenemos el cuadro de los datos que corresponden, y bien, aquí les he enumerado por colores. En este caso, esto es la interacción de integración del factor ABC. La integración del factor ABC, así como también acá tenemos la integración del factor ABC, la integración del factor ABC. Bien, ahora hacemos primeramente, como estamos siguiendo el procedimiento, primero la sumatoria, hacemos la sumatoria del primer cuadro, siguiente sumatoria, siguiente, el siguiente, igual, suma, seleccionamos, tenemos. Para comprobar si los datos son reales, son ciertos, pueden hacer el uso de ustedes de su calculadora o de su Excel. Acá estamos haciendo los cálculos de sumatoria primeramente. Sumatoria de cada uno de ellos. Integración ABC. Bien, ahí tenemos la sumatoria de cada uno de ellos. Ahora lo que procede es elevarlo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado a cada uno de ellos, de los datos del 21. El 21 lo elevamos al cuadrado. Da resultado 441. Igualmente con el número 20 lo elevamos al cuadrado. Da resultado 400. Y así también con el número 18 lo elevamos al cuadrado, y ahí tenemos el resultado. Así como también al 30 lo elevamos al cuadrado, al 27, al 23, y por último al 22. Lo elevamos al cuadrado. Ahí tenemos la sumatoria de la integración ABC. Ahora lo que procede es la sumatoria de los cuadrados. La sumatoria de los cuadrados es esta. Ahora sumamos todos los cuadrados, seleccionamos, y como resultado nos da 4063. Ahora reemplazamos en la fórmula, es esto que hemos encontrado, reemplazamos, nos dio un
resultado de 4063. Entre n réplicas es 2. Este valor ya tenemos. Vamos a copiarlo. Acá, por ejemplo, tenemos este valor, ya lo tenemos. Lo tenemos menos la suma de cuadrado A, que el valor, la suma de cuadrado A es 10.56. Ese valor ya lo tenemos, menos el valor de la suma de cuadrados B, que es 3.06, menos la suma de cuadrados de C, que es 45.56, menos la suma de cuadrados AB, que es 1.57, menos la suma de cuadrados AC, que es 7.57. Ese valor ya tenemos, ya lo hemos sacado, simplemente estamos reemplazando, menos el último, que es la suma de cuadrados de BC, que es 0.07. Como resultado tenemos 5.05, haciendo el uso de nuestra calculadora OS. 5.05. Ahí tenemos la suma de cuadrados de ABC. Ahora, por último, la suma de cuadrados del error. En este caso, aquí nos pide la suma de cuadrados de error igual a la suma de cuadrado total, la suma de cuadrado de A, la suma de cuadrado B, la suma de cuadrado de C. Todos estos datos ya tenemos, ya hemos encontrado. Simplemente lo vamos a reemplazar lo reemplazamos, la suma de cuadrado total, que es 92.94, menos la suma de cuadrado A, que es 10.56, menos la suma de cuadrado B, que es 3.06, menos la suma de cuadrado de C, que es 45.56, menos la suma de cuadrados AB, que es 1.57, menos la suma de cuadrado AC, que es 7.57, menos la suma cuadrado BC, que es 0.07, y por último menos la suma cuadrado ABC, que es 5.05. Decisión y conclusión. Bien, ahí tenemos para el factor, como por ejemplo para el factor A, nos dice que como el valor de ese disco de prueba con 4.33 es menor que el valor crítico 5.318, no pertenece a la región crítica. Por lo tanto, hay evidencias estadísticas para no rechazar la hipótesis nula, es decir, aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que el factor de profundidad de corte no es significativa. Es decir, que no tiene efecto sobre la rugosidad superficial de una pieza.
que estamos trabajando con nivel de significancia de 0.05. Como les había mencionado en la regla de decisión, que les voy a mostrar, la regla de decisión, aquí en la regla de decisión, aquí nos dice que por ejemplo, aquí nos dice que si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Y en este caso, aquí, por ejemplo, el estadístico de prueba es menor que el valor crítico. Es por ello que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, estamos aceptando esta hipótesis nula, ¿sí? Concluyendo que el factor de probabilidad de corte no es significativo, ¿cierto? Es decir, que no tiene efecto sobre la rugosidad superficial de una pieza, que estamos trabajando con niveles de significancia de 0.05. Para el factor B acá nos dice que como el valor del sesgo de prueba es 1.25, es menor que el valor crítico, es 5.318, también no pertenece a la región crítica, por lo tanto hay evidencias estadísticas para no rechazar la hipótesis nula. Estamos aceptando esta hipótesis nula que nos da en la regla de decisión, concluyendo que el efecto de ángulo de herramienta no es significativo, es decir, que no tiene efecto sobre la rugosidad superficial de una pieza con nivel de significancia de 0.05. Para el factor B tenemos, por ejemplo, como el valor estadístico de prueba 18.67 es mayor que el valor crítico, es 5.318. Esto pertenece a la región crítica, por lo tanto hay evidencias estadísticas para sí rechazar la hipótesis nula, concluyendo que el factor rapidez del elemento sí es significativo, es decir, que sí tiene efecto sobre la rugosidad superficial de una pieza con niveles de significancia 0.05, ¿no? Y así con cada una de estas. Aquí, por ejemplo, tenemos para la integración del factor AB, nos dice que el valor estadístico de prueba con 0.064 es menor que el valor crítico, 5.318, por lo tanto no pertenece a la región crítica. Por lo tanto, hay evidencias estadísticas para no rechazar la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que el factor interacción AB no es significativo, es decir, que no tiene efecto a la rugosidad superficial. Bien, y así con todo esto, y si nos damos cuenta, sus estadísticos de prueba de las interacciones todos son menores que el valor crítico. ¿Bien? Menor el valor crítico, estadístico de prueba menor el valor crítico, menor el valor crítico. Y basándonos en la pregunta que nos hizo en el punto D, nos pedía identificar a los factores que tienen efecto, ¿no? Y ahí en este caso, a nuestro punto de vista, aquí solo tenemos un factor que tiene efecto, como por ejemplo el factor C. El factor C es el único que tiene efecto. Le voy a poner el color para diferenciarlo. Este es el único factor que tiene efecto, porque los demás todos son menores. Si se dan cuenta, eso es menor al valor crítico, menor también, así como las interacciones AB, AC son menores, menores a valor. Entonces, el valor C es el único que tiene efecto. En este caso, acá muestra la tabla, también podemos mayor al valor crítico. Y si se dan cuenta, todos son menores al valor crítico, menor al valor crítico, así como también interacción AC, menor al valor crítico. Entonces, podemos afirmamos que el factor que sí tiene efecto es el
el factor C. ¿Sí? Eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya sido de mucha importancia.